Hoy nos acompaña en el plató de Economists and Jurists Delia Rodríguez, CEO de Vestalia Abogados de Familia. En su calidad de experta en Derecho de Familia, Delia nos va a hablar hoy de la situación de la infancia y de la problemática que afecta a los menores en caso de divorcio. Asimismo, haremos un repaso a las políticas de infancia realizadas por las distintas administraciones públicas y nos centraremos también en la labor de la abogacía en la protección de los niños y niñas. Muy buenos días. Hoy contamos en el plató de Economists and Jurists Televisión con Delia Rodríguez, CEO de Vestalia, Abogados de Familia. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta mañana, Delia. Muchas gracias a vosotros, Andrés. Quería empezar preguntando, ¿por qué derecho de familia? Bueno, pues esto lo he contado en muchas ocasiones, pero creo que ninguna de ellas he dejado de sentir la pasión que seguramente sentí la primera vez que lo conté en una entrevista. ¿Por qué derecho de familia e infancia? Bueno, ciertamente hay un tinte autobiográfico que yo creo que existe en muchas profesiones. En mi caso concreto, cuando tenía 9 años, mis padres se separaron. Fue algo pacífico, pero eso no dejó de marcar mi vida como hermana de 3, mayor, y en una situación en la que tampoco era tan habitual, seamos sinceros, que los padres se divorciasen. Eso de alguna manera pues te marca, aunque luego no entiendes el transcurso de los acontecimientos hasta mucho tiempo después. Yo empecé a estudiar Derecho, pues como podía haber estudiado otra cosa, siéndote sincera, me encantaba el periodismo, me encantaba la educación, pero bueno, por consejo de mi padre empecé Derecho y luego ya fui encontrando ese encaje entre mi carrera universitaria y esa vocación que vengo desempeñando desde múltiples sectores, porque yo empecé a trabajar en el mundo de la educación, dando clases, organizando grandes eventos infantiles, campamentos y otra serie de acciones como los cumpleaños con moraleja, que me encanta siempre recordar, y que ya luego posteriormente fueron transformándose a la defensa de la infancia desde el ámbito de las fundaciones y luego ya posteriormente desde Vestalia Abogados de Familia. Dentro del derecho de familia, vamos a decir en general, y de la familia en particular, hay una cuestión importantísima, que es la infancia. En el derecho de familia, lamentablemente, tenéis que tratar cuestiones generalmente dolorosas, ¿no? Como pueden ser separaciones, divorcios. ¿Cómo queda la infancia en estos procesos? Porque hay veces que parece que puede haber incluso como cierto maltrato a los más pequeños, que terminan siendo, no sé si escudos humanos, monedas de cambio. ¿Cuál es la situación de la infancia o cómo es utilizada en estos procesos? Pues es una pregunta muy completa. En primer lugar, es importante tener claro que un abogado de familia debe estar hecho de una pasta especial y tener una serie de principios y valores muy determinantes a la hora de poder defender los intereses de la familia y los intereses de los niños. En concreto, mi forma de verlo, y así lo he trasladado siempre al despacho, a Vestalia, es que el niño o la niña debe estar en el centro del procedimiento y en esa línea va el asesoramiento que prestamos, hasta el punto de que si no coincido con la dinámica de algún cliente, eso supone que ese cliente no va a poder estar en nuestro despacho, porque a lo mejor entiendo, desde mi opinión profesional, que lo que quiere es contrario al interés superior de los niños. En segundo lugar, el papel protagonista de los niños sí, muchas veces se transforma en algo claramente pernicioso, ¿no? Muchos padres y madres utilizan la figura de sus hijos, esas personitas a las que precisamente deberían proteger por encima de todo, como moneda de cambio, como espías, como escudo, como decías tú, para sus intereses personales, y estos intereses son muy amplios. Pueden ser desde la posesión, ¿no?, de entender que los niños son propiedad de uno, hasta los intereses económicos, la vivienda familiar. A mí me parece de las prácticas más deleznables que podemos encontrarnos en el ejercicio de la abogacía de familia, sin duda alguna, porque los niños no pueden defenderse y al final el abogado es el abogado del padre o de la madre. Y aquí te lanzo el tema que es muy interesante, pero que nos daría para una entrevista completa, de la figura del abogado del niño y de la niña. Figura que por fin, legislativamente hablando, se va a desarrollar en España, que ya se lleva en otros países desarrollando desde hace tiempo y que me parece imprescindible, porque la figura del Ministerio Fiscal, que también nos da para otra entrevista, porque muchas veces está ausente en los procesos de familia, desgraciadamente por falta de recursos, no es suficiente. Entonces esta figura del abogado del niño me atrae mucho y sin duda alguna creo que podría ayudarnos a velar verdaderamente por los intereses de los niños en los procesos de familia contenciosos. ¿Y esto qué sería? ¿Un abogado que elige
que nombra al juez o que llama al juez como si fuera, no sé si lo voy a decir bien, un abogado de oficio. Exactamente. En otros países, y entiendo que también en el nuestro, se desarrollará como una especie de lista, ¿no? Como cuando designas a un perito, y que es una persona totalmente imparcial y ajena a los intereses de los padres. En la realización de un turno a oficio de menores, pero no de menores infractores, que es lo que existe a día de hoy en nuestro colegio profesional, sino de defensa de los niños, seguro que va a ser un proyecto que se va a desarrollar. Obviamente todas estas cuestiones llevan un trabajo de fondo a nivel de recursos y de desarrollo, pero yo creo que vamos encaminados a ese futuro y de hecho tenemos otros países espejo que lo vienen desarrollando con una figura similar y que funciona bien y que nos da garantías en esa protección de derechos del niño. Otra cosa es cómo lo vamos a costear y de dónde van a salir estos presupuestos que sin duda alguna escasean en la administración pública en lo que a menores se refiere y en cuanto también a los juzgados y el sistema judicial español. Precisamente quería ir a eso, sacar un momento la infancia de la familia, porque objetivamente, vamos a ver, la familia es la principal responsable del bienestar de la infancia, de los hijos, hijas, pero luego hay una parte de la administración que es muy importante en cuanto a ayudas públicas, inversión para el mejor desarrollo de la infancia. Aquí en España, ¿cómo estamos en este aspecto? Pues verdes como lechugas. Aquí el problema que tenemos es que legislamos a golpe de, bueno, pues de temas mediáticos o de intereses políticos, pero rara vez se pasa esto a la tierra, no ponemos los pies en el suelo. Ha habido ciertas reformas en los últimos 2 años muy importantes en materia de infancia, pero nadie se pregunta cómo se van a llevar a cabo. Nos faltan recursos. Es decir, por ejemplo, reforzar el derecho de los menores a ser escuchados. Está fenomenal. Pero si los juzgados están saturados, ¿cómo se va a escuchar en los términos que recoge la ley con la ayuda de un psicólogo especializado si tienen necesidades especiales, por ejemplo? O si es un niño muy pequeñito, también con un psicólogo infantil que apoye esa exploración, si es que no hay recursos. ¿De dónde sale el psicólogo? Claro, ¿Dónde está? ¿No? Es que no hay, y de hecho lo comprobamos en el día a día de los juzgados de familia. Es decir, tenemos largas listas de espera que van totalmente en contra de derechos fundamentales de la infancia, simplemente para el hecho de empezar unas visitas tuteladas. Y ya ni me planteo el caso, que se nos da muchísimo a todos los abogados de familia, de que esas visitas tuteladas hayan sido acordadas en un auto provisional, pues sin mucho fundamento, por unas alegaciones que son indicios de una situación, y te hablo del ámbito civil, no del ámbito penal. ¿Qué pasa con ese padre, en su mayoría, pero también madre, al que le arrebatan un derecho constitucional, que es el derecho de comunicación, el derecho de visitas con sus hijos, y no puede volver a verles hasta que no hay un punto de encuentro familiar, que su lista de espera avanza y puede por fin acoger a esa nueva familia? Pues hablamos de una pérdida de los lazos afectivos irrecuperable, de años. Hay padres que dejan de ver a sus hijos con meses y cuando vuelven a verlos tienen 5 o 6 años. ¿Cómo recuperamos esa relación paterno-filial con los escasos recursos que tenemos y la falta de especialización y de actualización de conocimientos de algunos operadores jurídicos y no jurídicos que tratan con la infancia y las familias directamente? Es muy complicado y al final lo que nos queda es una sangría emocional, familiar tremenda, que a mí me parece que hasta es un daño moral irreparable, ¿no? Pero que el lento funcionamiento de las administraciones daña el corazón de las familias, las relaciones familiares. Y aquí no pasa nada. ¿Por qué? Porque está todo el mundo saturado. Los jueces, ahora las huelgas tampoco han ayudado. Los jueces y los fiscales, que no dudo de su buen hacer, conocemos estrechamente a muchos que nos cuentan su día a día en los juzgados, por ejemplo en Twitter, en las redes sociales, y tienen montañas de expedientes, no dan abasto, no hay suficiente personal. La justicia se cae a pedazos. Entonces esto, pues claro, nos fastidia a todos, a los abogados que nos desplazamos si hay una huelga, pero los adultos podemos recomponernos, podemos salir del paso, pero los niños no. Los niños no. Y luego, claro, así pasa, ¿no? Desarrollo de enfermedades psicológicas y físicas a raíz de procedimientos de familia que se podían haber solventado más rápidamente, a lo mejor si no hubiera estas listas de espera, que no se podían a lo mejor haber enquistado tanto si hubiéramos dado una solución más rápida, pero esperar a un juicio 1 año y medio, pues eso no es justo para la infancia, desde luego. Bueno, y en cierto modo también para los padres que pueden en algún momento verse injustamente perjudicados, porque claro, de momento a lo mejor hay una medida provisional, tú no ves al niño o a la niña y luego de repente dices, pues no, pues...
Es terrible para un padre, ahora esta semana, que te relate ese encuentro con los hijos que muchas veces vienen ya mediatizados. Tú imagínate no ver a tu progenitor o progenitora durante 2 años y de repente en un sitio rodeado de gente y siendo observado, te tienes que relacionar. Y a eso súmale que el otro progenitor no ayude ni coopere, sino que obstaculice, interfiera. Pues claro, nos encontramos a niños repitiendo como papagayos discursos de adultos: no quiero, me duele la tripa, no quiero ir. Y eso, claro, ¿qué hacemos? Pues estamos todos atados de pies y manos, porque la justicia y las sentencias tampoco son milagrosas. El daño, entre comillas, ya está hecho. Pero el tiempo, ese valor que no se puede comprar, el tiempo es la clave. La infancia merece mayores presupuestos que a día de hoy no tiene, o que a lo mejor se van a partidas, como digo yo, de postureo. Campañas sin sentido, aplicaciones sin sentido. Esto tiene que ir a efectos prácticos, a mayor destino de recursos humanos, de infraestructuras, de métodos más pioneros de hacer exploraciones para que los niños estén más a gusto, como algún juzgado de las Islas Canarias ya viene haciendo de forma piloto, y un largo etcétera de cosas que podemos hacer y que no se hacen porque estamos todos pues saturados y con poco recurso para tirar de ello. Tenemos que usar la creatividad, pero claro, todo eso tiene un límite. Claro. Antes, cuando hablábamos de los divorcios, decíamos que la infancia era utilizada dentro del ámbito de la familia. Ahora hemos sacado la infancia del ámbito de la familia. Estamos, digamos, en la sociedad. Hay constantes cambios en las leyes educativas. No sé si puede ser exagerado decir que aquí la infancia también está siendo utilizada casi como moneda de cambio o escudo humano, en el sentido de que dependiendo de la ideología de un gobierno u otro, se imponen unas leyes de educación que al final, bueno, vuelven locos a los profesores, pero sobre todo al alumnado que casi no sabe lo que va a aprender ni nada. ¿Cómo está esto? ¿Cree que está afectando mucho este cambio constante de leyes educativas, este cierto, no sé si decir, descontrol en la legislación educativa de España, está afectando a la infancia? Pues por supuesto que sí, no es mi ámbito de especialización, pero también lo vemos en los procesos de familia, porque al final te sumerges en el rendimiento escolar de los menores para también ver su estado de bienestar dentro del modelo familiar que tienen. Efectivamente, ya no solamente porque nos volvamos locos, porque se legisle a golpe de qué partido está en ese momento en el poder o que no haya una unidad en cuanto a ciertos principios básicos del sistema educativo. También nos encontramos con que el sistema educativo actual, a mi modo de ver, está siendo tan laxo que poco está ayudando a que los niños adquieran principios y valores como pueda ser el meritaje, el esfuerzo y otra serie de cuestiones que van a determinar su vida adulta. El hecho de que puedas repetir con no sé cuántas asignaturas, pues a lo mejor no es la solución, a mí me parece un parche. A lo mejor hay que dotar a los alumnos de unos refuerzos, tampoco bajar el nivel completo de la clase, porque eso perjudica, y soy conocedora de ello, a muchos niños con altas capacidades que se aburren y acaban teniendo gran fracaso escolar. Entonces, sí, los niños una vez más es esa bandera que mucha gente agita, pero que no tiene un trasfondo real de importancia hacia la infancia. Y luego también tenemos la falta de autoridad, ¿no? La falta de reconocimiento del alumno frente al profesor. Y esto da muchos problemas. Porque al final esa laxitud a la hora de que los niños se encuentren en el lugar donde están más tiempo, casi que en sus casas, ¿no? Sí. Los principios que adquieren en la escuela a mí me parecen importantes. Tampoco quiero decir que la escuela sea responsable, evidentemente, de la educación general de valores y principios de los niños, pero no podemos obviar que pasan muchas horas allí. Si en casa lo que perciben es que todo vale, que pueden rechistar, que no tienen por qué respetar lo que el profesor dice, y conocemos, los que nos hemos dedicado a educación, los pollos que montan algunos padres en las tutorías, porque sí, mi hijo es el mejor y tiene siempre la razón, tampoco creo que ayude. Y al final desemboca en generaciones de niños súper frágiles que se creen que están en potestad de la razón continuamente. Y eso también repercute en los procedimientos de familia. Y te contaré por qué, Andrés, porque en padres separados, lo que en tu casa con una normalidad familiar no ocurre, en una situación de familia separada sí va a ocurrir. Por ejemplo, te retiro el teléfono porque lo has usado muchas horas. Es que en casa de papá o de mamá lo uso cuando me da la gana. Al final, ¿qué se consigue? Que los adolescentes cogen la medida a los padres y dicen, pues a ti te voy a decir esto y como no tal, me voy a ir a vivir con mamá. Y como no me dejes hacer esto, voy a decir que me estás humillando.
unas frases que oyen en mensajes, ¿no?, que van adquiriendo pues, de los medios, de lo que oyen con sus amigos, incluso, tengo mis derechos, te voy a denunciar. Así. Sí, también. Y algunos denuncian, alentados, por ejemplo, por el otro progenitor al que le viene fenomenal que se cambie la custodia. Y acabamos en penales en los que muchas veces hasta vemos la cara de los fiscales de pero ¿qué me habéis traído aquí, ¿no? Que no pueden ustedes llegar a un acuerdo porque esto es familia, no es un civil, aquí no ha pasado nada. Pero claro, es utilizado por ese progenitor o progenitora que a lo mejor tiene un interés. Y el adolescente se queda con un mensaje totalmente peligroso y es, puedo hacer lo que me da la gana, porque mi voluntad vale por encima de todo. Y las exploraciones de los menores en familia todos sabemos que no son vinculantes y que el interés del menor no tiene por qué coincidir con su opinión, pero esto es el pan de cada día. Y en los juzgados, al final, cuando un adolescente de 15 años dice no quiero ya vivir con papá porque no quiero, me aburro, porque imagínate que tiene los amiguitos en la urbanización de la madre. Es que como lo dice el menor de 15 años, pues sin importar lo que implica reducir las estancias con el padre o con la madre, pues va a misa. Porque una ejecución de esta sentencia en contra de lo que quiere el adolescente sería peor el remedio que la enfermedad. Y al final, ¿qué se queda ese adolescente? Pues bueno, quería esto, lo he conseguido. Y también eso va a conllevar muchísimas problemáticas el día de mañana, y ya lo estamos viendo, lo hablaremos seguramente en algún momento de la entrevista con el tema de las consultas de psiquiatría, con muchísimas problemáticas psicológicas, incluso físicas, desarrolladas por esa somatización de situaciones de adolescentes que no soportan el estrés, a la mínima que les ocurre algo que no tenían en su hoja de ruta, con una bajísima tolerancia a la frustración y un largo etcétera. Lo cual me parece preocupante. Sí, estas cuestiones las trataremos adelante, pero hay una cosa que a mí me parece especialmente preocupante. Hemos vivido casi sin solución de continuidad pues una de las mayores crisis económicas que se recuerdan desde hace decenas de años, la de 2008, y cuando nos estábamos recuperando ha llegado el COVID. Esto ha provocado que haya muchísimas familias que han caído en situación de vulnerabilidad que termina afectando a la infancia. Desde vuestro trabajo en el despacho habéis detectado esto, porque no sé, hay un dicho como era, cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana, ¿no? ¿Esto lo habéis detectado y cómo está afectando a la infancia? Sí, hay muchas familias que ante esta posible crisis o cuando ya nos hemos visto sumergidos en momentos complicados en estos últimos años tras la pandemia y durante la pandemia, ha sido un detonante de separaciones y divorcios en España. Impresionante. ¿Por qué? Porque a lo mejor, bueno, hay gente que podía estar más o menos en una aparente calma en el matrimonio, aunque no estuvieran de maravilla, pero con el tema económico y las discusiones todo se ha acrecentado y han estallado muchísimos divorcios. Cosa distinta es que la gente se pueda divorciar, que esto es terrible, ¿no? Porque hay muchas personas que vienen a la consulta a preguntarnos y cuando ven lo que implica ya no solamente los honorarios del profesional, sino lo que conlleva el vender la casa o mal venderla, el cogerse y buscarse otra solución habitacional, es muy triste, pero muchos de ellos se dan cuenta que están encerrados en su propio matrimonio y que no pueden empezar una nueva vida porque económicamente no saben si su empresa les va a mantener, tienen muchísima incertidumbre. Lógicamente tiene una repercusión en los procesos de familia. Luego también nos encontramos con situaciones que en el despacho, pues siempre que podemos anualmente llevamos casos pro bono, pues de gente que te trae unos casos muy peliagudos y mayoritariamente muy injustos, ¿no? En los que el sistema a veces falla y se han producido fallos que han llevado a lo mejor a que una madre o un padre lleve sin ver a sus hijos 3 años y los tienen los servicios sociales. Y te pones a rebuscar y ves que a lo mejor esa declaración de desamparo de esos niños no ha sido del todo regular. Y aquí nos encontramos con otra problemática. No se trata de que a la mínima que una familia tenga una serie de problemas, los niños los acoja a la administración pública. Se trata de dotar de ayudas a las familias que lo necesitan verdaderamente y poder darles esas herramientas que les faltan, no de sacar a los niños de su entorno familiar. Pero perdona, ¿habéis detectado niños o niñas en situación de necesidad? Porque se habla del hambre en España, a ver, que es hambre relativa, que es según los parámetros de la OCDE, etcétera. Pero ¿habéis detectado un aumento de infancia en situación de necesidad?
Pues a ver, nosotros en el despacho directamente no hemos llegado a ver familias en ese estado de necesidad por una cuestión obvia, y es que al final, salvo que estés colaborando con asociaciones o en el turno, no te llega ese perfil de cliente de forma directa. No te van a tocar a la puerta esperando a que les ayudes. Otra cosa es que nuestra colaboración con algunos proyectos haga que de vez en cuando nos manden a una persona, a una mujer, a un hombre en situación muy crítica, y los niños por ende también, y nosotros como despacho de familia implicado con las situaciones familiares hagamos ese pro bono y veamos esa pequeña faceta que en el día a día no te llega al despacho, porque es la realidad. Pero sí que me consta, sin irnos tan al extremo, familias que están en las últimas y que les cuesta llenar la cesta de la compra y que hacen malabares. Entonces, de hecho, hemos ayudado recientemente a una madre que estaba sin trabajo a encontrar un trabajo a raíz de un contacto en común, pero claro, nosotros somos un granito de arena. Esto tiene que venir por parte del Estado, ni siquiera por parte de fundaciones. O sea, las fundaciones y asociaciones hacen una labor fundamental. La Iglesia también, hay que decirlo, en muchas cuestiones que está políticamente incorrecto decirlo y parece que ya no puedes mencionarlo, pero es que es una obviedad. La Iglesia hace una labor en este sentido increíble. Pero es que esto no es la solución. El Estado es el que debe dar esa ayuda a las familias, ¿no? Y vemos cómo hay un derroche en partidas presupuestarias que no tienen ni pies ni cabeza. Igual con el tema de igualdad, hay partidas que se destinan millones y millones de euros a temas de igualdad, pero la pregunta es, ¿para qué? Porque a lo mejor a mí me sobra una campaña que me estás poniendo en todos los carteles o sea, antes de la concienciación, que está muy bien y hay que hacerla, es evidente, en colegios, en las calles, en donde sea, en las universidades, pero también hay otros puntos muy importantes, que son que las familias puedan salir adelante. Claro. Y esto, a efectos prácticos, no hace falta ser economista para saber que hay derroche de presupuestos en cosas que no son prioritarias ni urgentes. Entonces yo creo que eso también es para replanteárselo. Lógicamente se extralimita completamente de mi profesión, pero lo vemos a diario, y luego pues familias que no hace falta que estemos hablando de una precariedad total. A lo mejor hay familias que estaban en una clase media, pero el divorcio les ha dejado en la ruina. ¿Cómo actúa el juez en estos casos? ¿Qué criterios tiene en cuenta? Porque a lo mejor dice, afectivamente, el niño va a estar mejor con el padre, pero quien tiene el dinero es la madre. Quiero decir que quien tiene más ingresos es la madre. Entonces aquí los jueces, ¿cómo actúan? ¿Cuál, grosso modo? Porque, claro, bueno, los jueces lo que tienen que valorar, y lo valoran así, es primero, cuál es el modelo de custodia más apto, con independencia de los ingresos, para el menor. Hay muchas madres que llegan con miedo de, es que no tengo ahora trabajo, me van a quitar al niño. Pues son miedos que la gente trae y que los oye por ahí. Pues no te van a quitar al niño, porque lo importante es ver con quién va a estar mejor, si los dos sois idóneos, si sois aptos, quién venía cuidándolo. Luego el tema de la manutención, nuestro Código Civil lo dice claro, qué necesidades tiene este niño y qué puede aportar cada uno de los progenitores. Y que ostentes la custodia y no tengas en ese momento trabajo no te va a significar que evidentemente que te quiten a tu hijo. Pues para eso está la pensión de alimentos, que pagará el progenitor que tenga mayor situación de solvencia. O sea que claro, en ese sentido los jueces aplican la ley y bueno, pues se equilibran, digamos, las situaciones para que el menor no vea una diferencia inmensa entre una casa y otra, dentro de que pues tampoco, si uno se dedica a una profesión en la que puede ganar 5.000 y otro ha decidido ser, pues no lo sé, pintor y gana 2.000, pues no se tiene por qué equilibrar, pero siempre se garantizará que el niño tenga cubiertas sus necesidades de forma proporcional a lo que cada progenitor puede dar. Hay una cuestión, la del acoso en los colegios. Esto, ¿cómo lo veis desde...? Vamos a ver. A ver, yo creo que acoso ha habido siempre, ¿no? Yo no sé si es que hay menos resiliencia por parte de los menores ahora, es muy interesante. O si es mayor el acoso, porque claro, es que ahora antes te pegaban en el colegio, ahora te pegan en Twitter, en el colegio... Se juntan muchos factores. A mí me parece que, en primer lugar, efectivamente, el acoso ha existido siempre. Pero es cierto también que los niños de hoy en día no son los niños de antes, en el sentido de que vemos situaciones verdaderamente aterradoras de violencia, ¿no?, contra animales, contra sus iguales, porque encima lo graban, ¿no?, y acaba en las redes. Entonces yo creo que por un lado se junta que las generaciones han cambiado, que también somos más frágiles,
Yo mismamente veo a mi madre y digo, madre mía, esta mujer que ha criado 3 niñas, que encima era enfermera y trabajaba desde los 23, ¿yo sería capaz de hacer eso sin ayuda? Hoy día, pues quizás somos más frágiles, ¿no? Y claro, por ende los niños más pequeños también tienen una bajísima tolerancia a la frustración, y eso viene de que reciban absolutamente todo lo que piden por esa boca. De hecho, el otro día lo hablaba con el tema de las comuniones. No es normal que en una comunión a un niño de 8 o 9 años le regalen un iPhone último modelo. O sea, bueno, sí, cada familia decidirá, pero a mí me parece que es una bomba de relojería, porque ese niño, el día de mañana, como no consiga el trabajo de sus sueños, pues a lo mismo cae en una depresión, de adulto me refiero, ¿no? Sí, o que digan, no, como nosotros no somos creyentes, pero el resto de los niños hacen la comunión, me voy a gastar 2.000 euros en llevarte a Euro Disney. Claro, y luego ahí pues vemos ya desde padres que se matan porque uno quiere religioso, otro no, los niños celebrando en el mismo día 2 festejos, los niños agotados, y luego el iPhone y el no sé qué. Antes regalaban la medallita, lo hablamos otro día y me reía con una compañera, el reloj, el Casio, y ahora ya eso es basurilla, o sea, ningún niño dice, o sea, vamos, es que me van a hacer bullying porque me has regalado esto, o sea, es que esto no llega a la altura, ¿no? Entonces, sin ánimo de quitarle importancia, porque obviamente la tiene hasta el punto de que yo te diré que yo me dediqué durante muchos años a dar clases en colegios sobre mediación para hacer partícipe al alumno de la difícil labor de detectar el acoso, porque al final muchos profesores no se enteran por muchos motivos, porque les falta esa herramienta para detectarlo, porque van a matacaballo del trabajo que tienen, porque son aulas con excesivo número de niños. Entonces eso era muy interesante y yo lo he vivido, te hablo a lo mejor de hace 8 años, en grupos de 200, de 100, que les dábamos clases, hacíamos grupos para mediar y había acoso escolar, claro que lo había. Y curioso, que te digo, hacía mucho que no recordaba esto, pero en esas sesiones, cuando yo preguntaba, vamos a ser un momento sinceros, ¿cuántos de vosotros en algún momento habéis sentido rechazo, os habéis sentido mal porque se ha metido con vosotros físicamente? Había un porcentaje muy alto. Obviamente va implícito a la adolescencia, ¿no? El que me sale un grano y me siento fatal si me dicen, ah, granudo, o si estás más rellenito, como era mi caso, que era una bolita en el colegio, pues obviamente a nadie nos gusta que nos digan, que nos falten, ¿no? Que nos hagan sentir mal. Pero es cierto que también hay un punto importante, y es la falta de formación del profesorado. Porque a pesar de que hay una obligación de tener protocolos contra el acoso escolar y de ponerlos en marcha, no tenerlos guardados en el cajón, nos encontramos continuamente con padres y madres que dicen, es que hemos mandado 5 emails y nadie reacciona, es que no nos han dado ni un acta informativa, y esto todo hay que escribirlo. Que te reúnes con los padres del niño, pues hay que apuntarlo, o sea, no se está siguiendo el protocolo. Eso me preocupa porque, claro, hablamos de que es una pieza clave para poder cogerlo a tiempo, y obviamente no nos es ajeno el número de suicidios y de depresiones infantiles que hay. Sí, porque hay un incremento importante de casos de personas menores de edad que necesitan ir al psicólogo, ¿no? Y al psiquiatra. Y al psiquiatra. Las consultas están rebosando y en los últimos tiempos se ha acrecentado. Por muchos motivos, seguramente hay múltiples factores, uno de ellos importante, el del COVID, porque hay niños que nacieron en época prepandemia y muy pequeñitos han vivido con pandemia, entonces no se socializan igual, es que han estado mucho tiempo sin tratar con iguales o con una mascarilla, ha afectado a múltiples factores, hasta el habla, ¿no? Puede haber afectado a muchos niños a nivel de vocalizar, de socializarse, luego la soledad. Pues si estás en tu casa, tiras de la maquinita, tiras del móvil, el uso de los dispositivos sin control, sí. La diferencia de normas entre una casa y otra, cuando padres separados, cuando nos encontramos con padres separados, el material no apto para niños de determinada edad y que adquieren libremente, si no es en casa es en el colegio, que sí, que retiran móviles, pero ya sabemos cómo funciona esto, entonces es un larguísimo etcétera. Fruto de esto tenemos pues, unos principios, por ejemplo, en educación sexual que a lo mejor están totalmente distorsionados porque ha habido un consumo de porno a unas edades tempranas y un largo etcétera, y las adicciones. La adicción a las maquinitas, claro, tú ves a bebés ya manejándolo, nenitos de 2 años que manejan la tablet mejor que tú y que yo. Sí, eso quería ir antes también, porque es como el gran Satán, ¿no? En muchas ocasiones da la impresión de que dicen, no, es que esto, ¿y de quién es la culpa? Que están todo el rato en Internet, están constantemente en Internet, Vale, vamos a partir de la base de que sí, que
que Internet es el gran satán y los teléfonos móviles y todo, y que ese es el principio de todos los males. Pero una vez detectado el problema, no parece que se estén buscando soluciones. ¿Cuáles serían las soluciones? Más control, porque claro, no nos vamos a poner una cuestión de decir que aprueben una ley, que sería una barbaridad. Pero no, hay otras fórmulas. El problema es que muchas veces, tanto matrimonios, parejas como padres y madres separados, tienen una visión muy diferente en cuanto a la educación. Por esto es tan importante saber con quién se casa uno, ¿no? Porque muchas veces, yo es que lo digo, a lo mejor me he vuelto muy fría, ¿no? Pero es que estas cuestiones, claro, cuando uno está ahí en el fervor del enamoramiento no cae, pero preguntar, oye, ¿qué opinas tú de estas cuestiones educativas? Es importante. Nosotros muchas veces hemos hecho acuerdos entre el adolescente y los padres, en los que se comprometen ambos padres en sus casas a tener un uso determinado de las aplicaciones, de los móviles, de las tablets, etcétera. Pero luego les dejan en el colegio en ocasiones. Claro, pero bueno, ahí si tú estableces con el adolescente una serie de patrones y de confianza base, ¿no? Bueno, pues cuando tú firmas y haces al adolescente partícipe de este tipo de acuerdos, funciona bien. Que luego puede ser que en el colegio, pero bueno, al final hay un control también en los centros escolares y queremos pensar que igualmente no va a ser como estar cogido el teléfono desde las 6 hasta las 10 de la noche. Es que hay niños que tienen el sueño cambiado por estar consumiendo televisión o YouTube, etcétera, y los padres ni se enteran o no lo ven mal, pero es que esto es tremendo porque afecta a su desarrollo a todos los niveles. Entonces, es importante que los padres caminen conjuntamente en este sentido, aun cuando luego se tiren los trastos a la cabeza en otras cuestiones, porque al final afecta directamente a los menores. Y este tipo de adicciones que parecen, pues a lo mejor menos dramáticas que otras, ¿no? Pues es que son peligrosísimas. Porque al final, como pasa en algunos países asiáticos, es que se tiran encerrados en una habitación a oscuras viviendo una realidad paralela y totalmente ajenos a salir al campo que les dé el aire, a hacer deporte, que ese es otro tema. Matrix, ¿no? Claro, entonces no me gustaría ver que vamos encaminados a eso. Claro, aquí se juntan muchos factores, no hay que señalar ni culpabilizar, pero es que muchos padres y madres llevan unas vidas, como muchos de nosotros, de trabajo, llegar tarde a casa, cada vez es más difícil conciliar, los abuelos tienen que echar un cable a todos los niveles porque si no, la gente no podría tener hijos. Entonces también un poco concienciar en las empresas que tenemos que tener una vida personal porque si no estos niños se crían solos o con otros. Y claro, eso luego pasa también factura. Al principio hablábamos de la falta de medios que ponen las administraciones a disposición de las familias. Delia, desde tu punto de vista, ¿qué leyes, grosso modo, sería necesario aprobar o qué tipo de medidas sería imperioso poner en marcha pues, para mejorar la situación de la infancia o para sentar las bases para que la evolución de la infancia a la adolescencia y luego pues ya a ser adultos pues sea mejor y no haya las lagunas que parece que ahora mismo existen? A ver, al margen de lo económico, que es evidente que mucha gente no puede acceder a una vivienda o llegar a fin de mes, creo que es importante que las familias cuenten con recursos que les permitan tener herramientas para afrontar los retos de la crianza en cada paso, ¿no? Y muchas veces carecen de ellos por muchos motivos que no viene al caso exponer. Pero lo que tenemos es que hay una escasez de recursos inmensa y también lo vemos en los procedimientos de familia, pues como hablábamos antes, centros de atención a la infancia totalmente saturados, zonas de la Comunidad de Madrid que no tienen uno cerca y que se tienen que desplazar al Quinto Moño porque si no, no pueden usar este servicio. Profesionales que no están totalmente especializados para abordar, por ejemplo, un informe psicosocial con un niño con una alta discapacidad. Pues a lo mejor ese equipo técnico no me está sirviendo. A lo mejor necesita un psicólogo forense que esté especializado en niños con una discapacidad de ese tipo o con niños con autismo. ¿Por qué? Porque me va a afinar mucho más en lo que necesito y todo esto son recursos y necesidad de contrataciones. Entonces, yo creo que lo primero es que esos organismos estén dotados de personal suficiente y suficientemente formado para que la familia toque la puerta y se les pueda dar una respuesta en un tiempo prudencial, porque pasa lo mismo con las mujeres con violencia de género. En este sentido, sí que hay una agilidad a la hora de poder recibirlas, por supuesto, pero, por ejemplo, a la hora de atender psicológicamente a los niños,
Pues es una vez a lo mejor a cada 2 semanas, y a lo mejor ese niño necesita más. O centros en relación con el abuso infantil, hay largas listas de espera, centros públicos. Y esto no puede ser. Si yo creo que mi hijo está siendo abusado sexualmente y eres un organismo público, no puede ser que tardes en recibirme porque hay una lista de espera 1 mes. Entonces se trata de dar respuestas y para eso hay que dotar de presupuestos y contratar a personas especializadas en infancia. Pero incluso más allá de lo que objetivamente es fundamental, que son los recursos, porque al final todo es cuestión de dinero, perdón, ¿hay alguna normativa que tú crees que tendría que ser desarrollada que protegiera mejor determinados aspectos de la infancia? Voy a ver, no sé, por ejemplo, una ley que dijera que obligara a los operadores de telefonía móvil o de internet a poner ciertas seguridades que eviten que los niños y las niñas accedan al porno, por decir una cosa que se me acaba de ocurrir, ¿no? Más allá de lo que es el claro, dinero, que es fundamental, que sin dinero no hay nada. Yo creo que aquí tampoco podemos pecar de intervencionistas, ¿no? Hay una delgada línea entre un Estado que se mete en las casas para decidir qué hay que hacer con los niños, eso es muy peligroso, y luego un Estado que pasa de lo que ocurre en las casas, ¿no? Es una delgada línea. Yo creo que hay que informar a los padres de qué existe para poder ayudarles y que ellos luego tomen las decisiones. Lógicamente hay mecanismos para que si unos padres no están velando por el interés de sus hijos, ya intervenga la administración pública, que esto es otro mundo y una pesadilla en muchos casos también, porque con las últimas reformas legales que ha habido, nos encontramos con una administración con un poder infinito para tomar decisiones que repercuten directamente en la vida de las personas y que en muchas ocasiones repercuten erróneamente y causando unos males tremendos, como algunos casos que tenemos ahora mismo vivos en Madrid y en otras ciudades muy cerca de Madrid, casos mediáticos en los que vemos un irregular funcionamiento de las administraciones y es que son, como dice una compañera, el cuarto poder. Y esto a mí me produce escalofríos, porque ahora con la última reforma que se ha hecho en relación con la infancia, se le ha dotado de mayores poderes todavía. Entonces, como vengan los servicios sociales y digan A, te quitan al niño sin preguntar y luego ya a luchar la revocación de esa declaración de desamparo. Luego la ley de familias, que se ha paralizado, de la que hemos hablado en Economist hace no tanto tiempo. Justamente hoy veía una noticia en la que se han salvado algunas de las medidas, no me ha dado tiempo a leerla con detalle, 2 o 3 medidas que sí que se han entrado en vigor, pero bueno, la ley en general se ha quedado parada. Esa ley me parecía interesante porque ayudaba a la conciliación en muchos sentidos. A ver, otros puntos son debatibles, pero todo lo que apoyaba la conciliación familiar me ha parecido interesante, porque si los padres tienen más tiempo y las madres de estar en sus casas con sus hijos, a lo mejor se pueden dar cuenta pues, de forma mucho más rápida de lo que les está pasando en el colegio, con sus amigos, pero claro, si no estamos en casa, ¿cómo vamos a poder cuidar debidamente a nuestros niños, ¿no? Entonces todo lo que sea conciliar, teletrabajar cuando se pueda y el trabajo lo permita, etcétera, me parecen medidas que ayudan a todo esto, porque al final el tiempo, que es algo para mí valiosísimo, es lo que nos ayuda a poder conformar lazos en nuestra familia, estar pendientes de si vemos a nuestro hijo alicaído, qué está pasándole en el colegio, poder coger una tutoría con el profesor para preguntarle, oye, tú ves algo raro, pero si no tenemos tiempo, Andrés, pues difícilmente. Al final los niños quedan también desamparados por la falta de calidad en el tiempo que pasan con sus padres y madres. De la administración. A ver, los abogados tenéis las atribuciones que tenéis, no podéis sustituir a la familia en el cuidado de la infancia ni a la administración llegado el caso, pero desde tu punto de vista, desde la abogacía, ¿cuál puede ser, vamos a ir al tópico del granito de arena que podéis aportar para mejorar la situación de la infancia o para que la infancia sea más protegida dentro de que, a ver, que no sois el Poder Legislativo, ni el Ejecutivo, ni sois los padres o las madres de los niños? Está claro. Para mí hay un punto, 3 te diría, te voy a destacar 3, aunque hay muchos más. El primero de ellos es que tú en tu negocio lleves una filosofía con unos principios y valores que pongan por bandera a los niños. Eso me parece fundamental, porque si tienes ese foco, tu asesoramiento, aunque tengas un cliente menos, va a ir en esa línea.
El punto 2 son las instituciones. En este sentido, el Colegio de Abogados de Madrid, el Colegio de la Abogacía de Madrid, ha puesto sobre la mesa la creación de la sección de infancia y adolescencia. Me parece una decisión muy acertada. Yo precisamente la venía proponiendo desde 2019, también en 2021, porque me parecía que tenía una entidad suficiente y una importancia relevante más allá del ámbito del derecho de familia, que merecía un protagonismo especial. Y esto ha salido hace muy poco y de verdad que felicitar al colegio en este sentido, porque me parece que ha dado en el clavo a la hora de crear esta sección. Y me parece también importante que desde ella se hagan alianzas con asociaciones, fundaciones, con los representantes públicos a nivel nacional, también internacional, para poder de verdad traer a la tierra, ¿no?, esos tratados internacionales maravillosos, esa normativa legislativa en relación con infancia, para llevarla de verdad a la práctica. Y yo creo que va a jugar un papel fundamental. Y luego, por último, la labor de divulgación. Y aquí te cuento yo una primicia, y es que yo llevo mucho tiempo queriendo lanzar un podcast relacionado con el derecho de familia. La falta de tiempo, desgraciadamente, me había privado de ello, pero va a arrancar en el próximo mes como una prueba piloto que retomaremos en septiembre. Se va a llamar Derecho de Familia para Todos. Y mi granito de arena, otro granito más de arena, es que, bueno, con esa iniciativa pretendo, en un lenguaje muy llano y asequible a todos los públicos, también concienciar sobre todas estas cuestiones, para que los padres y madres que se estén pensando separar o que ya lo están, pues cojan conciencia de la repercusión de algunas de sus decisiones y también ayudarles en este proceso de cambio familiar. Pues seguiremos con mucha atención este podcast. Y luego, bueno, vamos a terminar, pero vamos a entrar en el clásico de las entrevistas de Economies and Juris. ¿Qué libro estás leyendo? Pues es que te voy a contestar algo increíble, y es que ahora mismo estoy leyendo mi propio libro, porque espero que después de verano salga a la luz Los niños del futuro. Es una novela que llevo trabajando en ella mucho tiempo, con Dickinson, que reviste una serie de entrevistas con un formato de ficción, pero el interior del libro son entrevistas con profesionales que van a ayudar a muchos padres y madres a poder solventar algunas problemáticas en relación con la infancia. Y esto ahora mismo tiene toda mi atención, pero te acabo de dar en primicia el título, que yo creo que no lo había contado en ningún sitio, y voy de la mano de Dickinson, que la verdad que son una editorial familiar que apoya el proyecto al 100%, y estamos muy contentos, y espero estar aquí cuando lo lancemos para contaros más detalles. Y ahora, ya para terminar, y a ver en qué parte de la ciudadanía te colocas, ¿vas a ver la última de Indiana Jones? Por supuesto, me encanta la ficción, seguramente diga, madre mía, ¿qué han hecho?, pero le voy a dar una oportunidad. Sí. Vale, estupendo, pues esto es todo. Muchísimas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros, ha sido muy agradable y te deseamos mucha suerte en todos Muchísimas gracias. Los proyectos que pongas en marcha. Gracias, Andrés, y un abrazo fuerte a toda la familia de Economies and Juris. Muy bien, gracias.